Pena. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas ¿Cómo tardes, han profe, ¿cómo estado? estás? Buenas tardes. Buenas noches, Buenas profe. tardes. Buenas noches o buenas tardes, no sé. Para aquí todavía está como clarito. Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, en la noche o en la tarde de hoy, vamos a mirar pues un ejercicio que habíamos empezado a hacer la vez pasada, relacionado pues con lo que tenemos pues que entregar, ¿cierto? Voy a dar el tiempo. Bueno, entonces hay una cosa, jóvenes. Este es el ejercicio, permítame, yo no sé si lo tengo por acá. Ah, no. Permítame un momento. Estamos en la unidad 2 y aquí tenemos el ejercicio. Ah, no, perdón, este no es. Es la entrega de la actividad de seguimiento, unidad 2. Yo se los voy a colocar de primerito. Entonces es basado en uno de los ejercicios que ustedes hicieron en la anterior actividad. Entonces es crear 10 consultas de inserción. Bueno, esto lo miramos la vez pasada. Las consultas de inserción ustedes ya lo han sabido desarrollar, ¿cierto? Bueno, todo esto, una consulta de actualización, una consulta de borrado, consulta utilizando InnerJoin, bueno, consulta utilizando Live, Between, consulta utilizando la instrucción format, la instrucción if, bueno, todo esto, ¿cierto? Las consultas utilizando switch, y estas funciones que son propias de SQL, len, letrin, bueno, ahorita vamos a ver los ejemplos. Y hay que enviar pues el script y un video explicativo del proceso pues que tenemos. Entonces vamos a ver este ejercicio, o sea, la vez pasada vimos más que todo un ejercicio de préstamo y para esta vez vamos a ver este ejercicio que tenemos acá. Vamos a ver un repasito desde el principio. Tenemos este ejercicio. Tenemos una empresa que comercializa productos de diferentes categorías: hogar, herramientas, electrodomésticos, maquillaje, ropa. Cada producto pertenece a una categoría y es suministrado por un proveedor. Vamos a hacer rápidamente acá, es más, lo voy a poner así, cuáles podían ser hasta este punto las entidades. Vamos a hacerlo así rápidamente. Ahorita miramos cuál es el resultado final. ¿Cuáles podrían ser las entidades hasta acá? Pues las tablas o las entidades. ¿Cuáles podrían ser hasta acá? ¿Cuáles son las entidades que ustedes ven ahí en ese ejercicio? Una empresa comercial. Hola, profe. La comercializadora, pues como una comercializadora, llamarla así. Sí, es una Esa empresa podría que ser una. comercializa. Sí, bueno, ¿qué más? Recuerde que una cosa es las entidades de la empresa a la que le vamos a desarrollar y otra cosa es la empresa a la que le vamos a desarrollar, ¿cierto? O sea, esta Profe, es la empresa, sí. los clientes también. Los clientes, sí. Espere, yo lo voy como señalando. Tú tienes eso, los clientes, los voy a señalar acá. Permíteme. Uy, ¿qué pasó? Ah, bueno, sí, lo voy a señalar acá con esto. ¿Qué más? Los clientes, ¿qué más? Profe, las direcciones. Las direcciones, y porque nos están diciendo que una empresa registra clientes a quienes pueden tener varios teléfonos y una o varias direcciones. Como son una o varias, entonces sí puede ser las direcciones, otra entidad. ¿Qué más? Producto. Producto, claro, todo lo que sea un objeto es una entidad. ¿Qué más? Profe, Profe, las las ventas también. ventas. Las Las ventas. ventas, claro, la que dijeron ustedes dos, sí. Muy bien, las ventas. Porque esa es una transacción. Una transacción Los en que participan proveedores. los proveedores, exacto. ¿Dónde están los proveedores? No los veo. A ver, varios. Al final, profe, en el último renglón. Ah, sí, qué pena estoy. Profe, Yo misma puso me barrio. corcho. ¿Qué más? ¿Qué más podría Profe, ser una puso entidad? barrio. ¿Cómo? Barrio.
No escuché, ¿cómo? Es todo lo que sea un lugar, Barrio, profe. barrio, qué pena, no te había escuchado. Te escuchaba como bar, pero no escuchaba bien lo de barrio, discúlpame. Listo, sí, efectivamente barrio. Yo creo que falta uno. Profe, y descuento. Descuento. Bueno, puede ser que descuento, ¿dónde? A ver, dice una empresa comercial de productos en Profe, las pero categorías. Categoría. descuentos no podría ser Categorías. como una tabla intermedia. ¿Cuál? Es descuentos. Descuento, pertenece a una categoría suministrada por un proveedor. Quienes pueden tener varios teléfonos y una hora de dirección. Las se ubican en un barrio. Se realizan ventas realizadas a clientes con su y un posible descuento. Se realizan ventas realizadas a clientes. Bueno, descuento podría ser, ¿cierto? Si está estandarizado, debería de ser una tabla, ¿cierto? Descuento 1, descuento 2, puede ser que una venta se relacione con una tabla de descuento. Sí, eso depende mucho de las necesidades del cliente, pero sí. Entonces, bueno, esas serían las entidades. Aquí las tenemos, pues descuento, si yo pues no la había tenido en cuenta, pero sí, puedes tener razón. Esas Pues en eran ese las que caso habíamos sería pues definido, posible pero sí, descuento, definido. profe. ¿Ah? En ese caso sería únicamente descuento o también podríamos decir posible descuento. Sí, pues, o sea, la idea es siempre colocar las entidades como no son ni verbos, sino que son Como sujeto. sustantivos. Son sustantivos, por ejemplo, producto, categoría, proveedor, cliente, dirección, ¿cierto? Es algo. Entonces, no, es mejor colocarlo descuento, pues, ¿cierto? Porque, y un posible descuento, no, bueno, un descuento como tal. Esa sí no la había tenido en cuenta, pero tiene razón. Puede ser también tener en cuenta como ese descuento. Depende de la necesidad del cliente. Si el cliente dice, no, es que yo quiero estandarizar los descuentos, que haya un descuento 1, 2 o 3, y dependiendo de eso, le hacemos eso pues al cliente, un descuento determinado. Entonces, sí, tienes toda la razón. Vamos a mirar las cardinalidades, ¿cierto? Las cardinalidades. Ay, Benillo, ¿por qué tengo esto? Bueno, ustedes ya vieron a las cardinalidades, pero no vamos a mirar las cardinalidades, pues supongamos que no, lo vemos muy rápido y no. Entonces tenemos aquí cardinalidad de uno a muchos. Cuando es de uno a muchos, lo vamos a colocar con esto significa muchos. Y cuando es de muchos a muchos, con esto pues a ambos lados, que es como parecido a lo que uno ve en SQL Server. Entonces, por ejemplo, entre categoría, ¿con qué creen ustedes que se puede relacionar? Según el enunciado que vimos. Con producto. Con producto. Con Uno a producto, mucho. exacto, de unos a muchos, ¿cierto? Sería de uno a muchos. Proveedor también sería con producto, ¿cierto? ¿Qué tipo de relación sería? No a muchos. Uno a De uno a mucho. muchos, ¿cierto? Cliente, Con venta. con venta, sí, señor, con venta. ¿Y qué tipo de relación sería? Uno a mucho. De uno a muchos. Ahorita vemos que lo tengo en orden. Lo que pasa es que no lo podemos hacer así todo, solamente de esto, porque ya estamos en otro tema. Entonces, este sí lo tenemos que hacer como más rápido. Pero sí, efectivamente, un cliente tiene mucho, pues puede pagar muchas ventas, o sea, puede hacer Y muchas también ventas. tiene también hay relación con la dirección de uno a mucho. Exacto, con dirección. ¿Y con qué más? Y con teléfonos, porque él decía que un cliente puede tener varios teléfonos, ¿cierto? Entonces, un cliente con teléfonos, un cliente con dirección. Y también decía que en un barrio había muchas direcciones, ¿cierto? Ahora, venta producto, ¿qué tipo de relación tendría? Uno a muchos también. O sea, en una venta hay un producto. No, pueden Incluso haber puede ser varios. mucho a mucho. Pueden haber varios, sí. Pero un producto pues, ¿cómo? ¿A quién? Perdón, el que habló. Mucho a mucho, sí, porque puede Muchos a haber muchos, ¿cierto? Muchos a muchos porque una venta puede tener muchos productos y un producto pues puede estar en muchas ventas. O sea, una referencia de producto puede estar en muchas ventas. Entonces, en este caso, sería de muchos a muchos, ¿cierto?
Aquí ya, por ejemplo, venta, aquí observamos que venta se relaciona con cliente, o sea, siempre es una transacción, entonces por lo general siempre participa un sujeto, que en este caso es el cliente, y es sobre un objeto, que en este caso es un producto, ¿cierto? Entonces ese es el modelo entidad-relación, para no hacerlo pues en la herramienta DIA y todo eso. Ese es el modelo entidad-relación con las, aquí voy a, con los atributos pues característicos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, de productos, pues un ID, un nombre, como un stock, ¿cierto? La cantidad pues que se tiene del producto, de categoría. ¿Cuáles serían los atributos de categoría? ¿Qué creen ustedes? Hogar, herramientas. Sí, pero esos son los datos que se van a almacenar. O sea, hay una categoría que se llama hogar, hay otra categoría de productos que son herramientas, otra que son electrodomésticos, maquillaje. Pero eso es lo que se va a guardar ahí, o sea, esos son los datos. Entonces porque eso es muy característico que uno al principio piense que esos son los atributos, ¿cierto? Pero categoría tipos. sí, exacto, o sea, categoría puede ser recuerden que siempre una entidad siempre debe tener un atributo que lo identifica en forma única. Entonces, en este caso, en categoría sería un ID y el nombre de la categoría, ¿cierto? Y el nombre de la categoría. En productos también tiene que ser un ID, un nombre y el stock, en fin, ¿cierto? Proveedor, ya sabemos, por aquí dicen los datos del proveedor, nombre, apellido, celular, dirección y bueno, y el barrio, pues, bueno. Direcciones de ventas. Entonces aquí dice, se registran ventas realizadas a clientes con su fecha y un posible descuento. Cada venta incluye uno o varios productos y se debe almacenar por cada producto vendido la cantidad y el precio al momento de la venta. ¿Dónde debería de estar la cantidad? Bueno, ya el descuento, ya por ahí nos dijeron que podía ser una entidad y es cierto. Pues es cierto, podría ser una entidad si uno dice, no es que están estandarizados, no vamos a colocar cualquier descuento. La verdad, tiene razón la persona que dijo eso. Pero la cantidad y el precio, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde creen ustedes que se debe colocar? La cantidad y el precio o sea, por ejemplo, yo digo, para un supermercado, entonces, las papitas fritas valen 5.000 pesos, ¿cierto? Profe, en ventas. En ventas, ¿cierto? Esas dos sería pues como en ventas, porque los precios además van cambiando, ¿cierto? Claro que esto, muchachos, este es un ejercicio que luego vamos a mirar uno más avanzado de estos mismos, ¿cierto? Que por ejemplo puede ser el que el semestre pasado ustedes hicieron de inventario, ¿cierto? Pero este es un ejercicio pues muy básico. Entonces, miren que, bueno, aquí vemos pues las cardinalidades. La venta es de muchos a muchos. Entonces, ¿qué tenemos? De categoría producto. Entonces, el proveedor que tendría ya en el modelo relacional, entonces tendría ya el ID del proveedor, el nombre y el teléfono. Primero tendríamos que, perdón, aquí me equivoqué. Aquí está, lo tengo al contrario, qué pena. Este es acá. Miren que esto aquí es proveedor a producto. Esto lo tengo al contrario. Me disculpan. Entonces aquí, cuando ya la vamos a pasar al modelo relacional, entonces tendríamos que, como proveedor el que tiene cardinalidad de uno y producto el de muchos, entonces primero crearíamos la tabla de proveedor con el ID. Mire que siempre debe tener un atributo que es la clave primaria, que en este caso es el ID proveedor, el nombre, bueno, el teléfono. Y las que dependen de otras será el producto. Entonces el producto tendría el ID del producto, el nombre, el precio, el stock y va a tener una clave foránea. Porque recuerden que cuando es de uno a mucho, dentro de la clave principal de la que tiene cardinalidad 1, o sea, el ID proveedor se copia en la de muchos, o sea, se copiaría en producto, ¿cierto? Esta es la clave foránea.
Y se relaciona entonces con proveedor, ¿cierto? Categoría producto, entonces primero se crea la de categoría. Primero se crea la de categoría. Aquí sería proveedor producto y categoría producto. Entonces, con proveedor, entonces aquí tendríamos todo eso, tendríamos el ID del proveedor y con categoría, ¿cierto? Categoría también se relacionaría con producto, pero a través del ID producto, que sería la clave foránea. O sea que producto tendría otras dos claves foráneas para poder relacionarse con proveedor y con categoría, ¿cierto? Tendría el ID de proveedor como clave foránea y el ID de categoría como clave foránea. Tendría dos claves foráneas, ¿cierto? Una para relacionarse con proveedor y otra para relacionarse con categoría. Y las colocamos acá porque aquí es donde tiene la cardinalidad muchos, ¿cierto? Entonces, aquí es donde estamos haciendo como el análisis del modelo relacional. Aquí en este caso también, cliente teléfono. Entonces, en cliente, todos los campos de cliente y en barrio, perdón, todos los campos de cliente. Cliente teléfonos, entonces, todo lo de cliente y en teléfono tenemos que colocar la clave foránea, que es el ID. Cliente, ¿cierto? Eso es clave foránea, porque teléfonos es una clave, teléfonos es la que tiene cardinalidad, muchos, ¿cierto? Permíteme, yo borro esto mejor. Entonces aquí tenemos la de cliente teléfono, entonces todo lo relacionado con el cliente. Y en teléfonos colocamos la clave foránea de cliente. Y la otra relación, que por acá la tenemos, sería la de barrio cliente. Perdón, barrio dirección. Entonces, barrio dirección, lo que me permite es ya relacionar barrio con dirección. Entonces, primero se crea la tabla de barrio y luego la dirección. Entonces, la de dirección tendría el ID de la calle, el ID de la dirección, la calle, el número, el ID del cliente porque también se relaciona con cliente y el ID de barrio porque también se relaciona con barrio, ¿cierto? Entonces, aquí estamos haciendo ya pues como el modelito como tal. Permíteme un momento. Esta es la de cliente dirección. Entonces, aquí tenemos el cliente y tenemos la dirección. Y esta es la de barrio dirección, la que es de uno a muchos. Entonces, en dirección también colocamos la clave foránea también de barrio. Entonces, como si ustedes observan aquí tienen dos claves foráneas, tanto para relacionarse con cliente como para relacionarse con barrio. Porque cliente se direcciona con dirección y barrio se relaciona también con dirección. En todas dos hay una relación de uno a muchos, ¿cierto? Que no sé por qué aquí no me lo está mostrando. Profe, consulta. En el Sí. caso dado de que se pueda llegar a tener varios teléfonos y a su vez varias direcciones, no nacería una nueva modelación, por así decirlo, entre teléfono y cliente. Si hubiera entre teléfono y cliente. Sí, señora. Sí, aquí hay una relación, mire que aquí hay una relación entre cliente y teléfono, ¿cierto? Aquí hay una relación entre cliente y teléfono, ¿cierto? Para la relación entre cliente y teléfono, entonces decimos que primero
creamos el cliente y luego la tabla de teléfono. Luego tenemos una relación de uno a muchos. Entonces, la clave principal de cliente la llevamos a teléfono. Ok. ¿Cierto? Bueno. Ahora, la otra que tenemos sería la de cliente-venta, ¿cierto? Cliente también se relaciona con venta y la relación ya sabemos que es de uno a muchos. Entonces, la clave principal de cliente se lleva a venta, ¿cierto? Y ya la última es la de venta-producto, que es una relación de muchos a muchos. Cuando es de muchos a muchos, entonces creamos la tabla intermedia, que es detalle-venta, ¿cierto? Cuando es de muchos a muchos, siempre creamos una tablita intermedia. Y en esa tablita intermedia es donde nosotros colocamos la clave principal de las dos tablas, ¿cierto? Colocamos el ID de la venta, el ID del producto y la clave foránea. Ya esto está conformado por dos claves foráneas que corresponden, ¿cierto? A los dos campitos que hemos colocado. Estos dos campitos de ID venta y de ID producto lo trajimos de las dos tablas que están relacionadas, es decir, del ID producto y del ID venta. Y al mismo tiempo, cada una de ellas, pues, es clave foránea, ¿cierto? Y al mismo tiempo, las dos juntas son la clave primaria de esta tabla. Claro que se puede hacer un campito adicional que se llamaría ID detalle, que la podemos colocar también como clave primaria. Pero aquí es donde nosotros colocamos, como dijo ahorita, me parece que fue Javier, aquí es donde colocamos la cantidad y el precio. Lo colocamos aquí en el detalle de la venta. O sea, la cantidad y el precio de cada producto en esa venta, ¿cierto? Esa es pues eso es lo que nosotros colocaríamos acá, ¿cierto? ¿Cómo quedaría entonces el modelo? Vamos a mirarlo acá. Este es el diagrama. ¿Cómo quedaría el modelo? Nosotros tendríamos un cliente que se relaciona con muchas ventas. Tendríamos aquí que entre venta y producto dijimos que había una relación de muchos a muchos. Entonces, como hay una relación de muchos a muchos, creamos una tabla intermedia. Y la cantidad y el precio es la cantidad de este producto en esta venta. Por eso se coloca aquí en la tablita intermedia. Y el precio también es el precio de ese producto en esa venta para que el precio pues no se nos vaya a perder, sino porque el precio va cambiando mucho. Entonces, por eso es mejor colocarlo acá en el detalle de venta para definir que pues en ese momento de esa venta, ese fue el precio que tuvo ese producto. Ya lo demás, ya sí es pues más sencillo, ¿cierto? O sea, lo que más hay que entender aquí es la relación entre venta, producto y detalle de venta. Tenemos aquí el proveedor, un proveedor tiene varios productos, ¿cierto? Entonces dijimos que una relación de uno a muchos. Esto puede darse para muchas otras cosas más, pero estamos haciendo un ejercicio pues más sencillito. Luego hacemos otros más complicaditos. Y una categoría tiene pues clasifica muchos productos. Aquí en la dirección nosotros decimos un barrio. Mira, como podemos observar en la explicación que dimos ahorita, un barrio tiene varias direcciones, ¿cierto? Y también podemos decir que un cliente tiene varias direcciones, ¿cierto? Un cliente puede tener varias direcciones. Entonces aquí ya este es el modelo, ¿cierto? El modelo que tenemos pues acá. Este es el script de la base de datos pues que tenemos de ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo muy sencillito. En el ejercicio que ponemos para esta actividad que tenemos que desarrollar, la cuestión es crear pues este modelo, o sea, crear las tablitas y luego los datos de prueba. O sea, nos dicen hacer un insert, 10 insert por cada tabla, es hacer el insert pues que ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Inserinto el nombre de la tabla, entre paréntesis los campos, y luego la palabra values, y luego los datos que vamos a colocar. Para esto es necesario tener en cuenta que cuando nosotros creamos aquí las tablas, miremos acá. La tabla ventas, por ejemplo, o la tabla, por ejemplo, proveedor, la hemos colocado de tipo identity, ¿cierto? Es decir, que el identity en este manejador de base de datos se genera en forma automática. Igual en MySQL también hay
hay algo que también lo genera en forma automática, que es el autonumeric. Entonces ya varios lo han hecho en MySQL, entonces el autonumeric permite generarlo en forma automática. Pues eso, sino que investiguen a través de los que lo están haciendo en MySQL. Lo pueden hacer en el manejador de datos, de base de datos que quieran. Es decir, hay unos que lo están haciendo en SQL Server, hay otros que lo están haciendo en Postgres, hay otros que lo están haciendo en MySQL. En fin, si hay lo que no he visto es Oracle. Si hay alguien que lo está haciendo en Oracle sí es un poquito más complicadito. No, yo creo que ya hace mucho tiempo pues que vi Oracle, yo creo que ya debe ser muy parecido a eso, pero tenía una cosita pues como adicional, sobre todo para hacer para generar estos datos en forma automática. Pero entonces aquí, si esto aquí se hace en forma automática del identity, pues obviamente no lo tenemos que colocar dentro del insert, ¿cierto? Aquí está la tabla entonces proveedor. Observemos que aquí se está diciendo que empieza en 1 y que va a aumentar de 1 en 1, que es non-null, que es muy importante colocar que no es nulo, o sea que tiene que haber información ahí, ¿cierto? Tanto en el nombre como en el teléfono, que los dos son de tipo varchar de 60, que este primerito es primary key, que estas son las tablas que son lo que llaman tablas pues maestras, o sea que no dependen de nada y esas son las primeras que tenemos que crear. Esta de cliente, miren que todas se crean de tipo identity. En este caso, ya en el manejador de base de datos que ustedes vayan a usar, pues investigan en cuál es la instrucción para generar automáticamente. De hecho, ya pues varios lo hicieron en el anterior ejercicio. Hicieron la creación de las tablitas. Entonces aquí, recuerden siempre el non-null es muy importante, a no ser que dentro de las especificaciones se diga pues que por ejemplo, una persona no va a tener correo electrónico, supongamos, aunque es muy difícil ya que nadie tenga correo electrónico, pero suponiendo, entonces se puede colocar null, ¿cierto? Pero por lo general se debe colocar non-null para que no se presenten pues problemas. Recuerden siempre colocar, pues aquí cuando vamos a crear las tablitas, primero, pues, hacer la creación de la base de datos. Miren que aquí primero, pues, si existía, la borramos, luego la volvimos a crear, le dijimos que íbamos a estar, pues, en esa base, o sea, que nos íbamos a posicionar en la base de datos de ventas, creamos las tablas maestras, o sea, las que no dependen de nada, es que, por ejemplo, el barrio, la de categoría, no dependen de nada, ya es que son ya dependientes, entonces ya son, por ejemplo, clientes, porque clientes dependen de los teléfonos, porque dijimos que un cliente podía tener varios teléfonos. También podemos colocar para evitar que haya duplicidad. Entonces, en el número del teléfono le podemos colocar una restricción. Esto necesariamente no se tiene que colocar aquí con constraint. Colocándole solamente el foreign key también sirve. Pero para las restricciones, o sea, la restricción de que el cliente y el número sean únicos, o sea, que no se repita el número de teléfono. Entonces, esta es una restricción que podemos colocar en nuestra base de datos. ¿Cierto? Aquí la dirección. La dirección también, identity, la calle, el número. Hay direcciones que tienen más calle, carrera. O sea, ustedes ven que muchas veces uno va a ingresar la información de uno y cada casillita tiene calle, número, tiene también la letra. O sea, hay veces donde uno tiene que digitar la información y tiene que decir la partecita por partecita, como para que esté bien organizada la base de datos y después poder investigar. En este caso, pues, por ejemplo, por la calle, por la carrera, por el número, en fin, por todo eso. Y miren que uno tiene que digitar en una casita si es A, si es B, si es sur, si es no sé qué. Entonces, hay veces, eso depende mucho de las necesidades que se tengan en la base de datos, ¿cierto? Pero también es importante esa parte, pues, tenerla normalizada. Entonces, por ejemplo, aquí en dirección habíamos visto, es que dirección se relaciona con barrio y con cliente, entonces a cada una le tenemos que colocar el foreign key, ¿cierto? Que ya vimos que había una relación, por ejemplo, de barrio a dirección, de uno a muchos, ¿cierto? O de cliente a dirección, de uno a muchos, ¿cierto? Entonces, es importante, pues, cómo colocarlo. Bueno, también para evitar, pues, las direcciones que son
duplicadas, entonces que no haya duplicación en direcciones, podemos colocar también un índice que puede estar conformado por calle. Los índices son pues una restricción que es único, pero que también es un índice. Se puede colocar índice porque los índices permiten hacer búsquedas más rápidas, ¿cierto? En la base de datos más adelante vamos a ver un poco más sobre los índices, pero esto permite crear, hacer búsquedas más rápidas. Por ejemplo, la clave primaria de una vez ya es un índice, ¿cierto? Pero uno puede crear otros índices en la base de datos que hacen que las búsquedas en una consulta, en una base de datos sea más rápido, aunque un índice hace que, pues, que se ocupe más espacio en disco, ¿cierto? Pero permite, pues, hacer búsquedas más rápidas. Aquí tenemos también, por ejemplo, el producto que tiene Foreign Key. Recuerden que dijimos que un proveedor tenía varios productos, entonces la clave primaria de proveedor la copiamos aquí en producto. Siempre recuerden que la clave primaria de la tabla con cardinalidad 1 se copia en la de muchos, ¿cierto? Y en la de muchos se convierte en un Foreign Key, ¿cierto? Foreign Key quiere decir externo, o sea, es foráneo, viene de otra parte. Entonces, por ejemplo, este proveedor, por ser este producto de cardinalidad muchos y proveedor de cardinalidad 1, entonces se copia. De proveedor se copia producto y se denomina foráneo, porque lo traje de afuera, ¿cierto? Por eso es foreign key. Y recuerden que los foreign key siempre se encuentran en las tablas que tienen cardinalidad mucho, ¿cierto? Aquí hay otras restricciones, por ejemplo, que el precio tiene que ser mayor a 0, que el stock debe ser mayor a 0. Esto es para evitar, todas estas restricciones son para evitar que hayan pues problemas en la base de datos, ¿cierto? Que hayan valores, por ejemplo, negativos, ¿cierto? Entonces, esas restricciones se colocan pues ahí en la base de datos. Y aquí en la venta, recordemos que, bueno, aquí en la venta colocamos el descuento, aunque realmente el joven ahorita, nuestro compañero, tenía razón. Realmente un descuento se puede colocar como una tabla, porque luego en la próxima vez lo hacemos con la tablita, así como nos dijo, ¿quién fue el que nos dijo lo del descuento como tabla? Podía ser, y sí sería chévere, porque pues las empresas deben de tener esto estandarizado, ¿cierto? Por algún criterio, ¿cierto? Deben de tener un descuento, ya sea o tenerlo, por ejemplo, en producto. Por ejemplo, también puede ser que se tuviera en producto. Bueno, este detalle de venta, entonces aquí en detalle de venta dijimos que íbamos a tener recuerden que esta es la tabla intermedia entre producto y cliente, ¿cierto? Entonces, como es la tabla intermedia entre producto y cliente, bueno, ¿por qué colocamos aquí ID venta? A ver, ¿alguien nos puede por favor ayudar? Este detalle de venta, porque es que tenemos aquí ID venta y ID producto. Porque esa es la clave primaria de detalle de venta, ¿no? Sí, pero porque ID venta y ID producto, pues sí, efectivamente, esa es la clave primaria, tienes razón. Porque son las dos que unen a la de detalle de venta. Sí, porque nos permiten relacionar. Porque recuerden que aquí vimos, perdón, que aquí nosotros habíamos visto, permíteme un momento, que entre venta y producto había una relación de muchos a muchos. Entonces, como es de muchos a muchos, en el modelo relacional tenemos que colocar una tablita intermedia, ¿cierto? Entonces, la tablita intermedia es detalle de venta. Y como es la relación entre venta y producto, entonces tenemos que colocar en la tabla intermedia. Primero es un detalle de venta, porque el encabezado está en venta, o sea, en venta está la fecha, está el ID de la venta, ¿cierto? Pero miren que aquí nosotros tenemos, a ver, yo creo que debe estar acá.
Sí, mire que aquí venta nosotros tenemos la fecha, el cliente, o sea, el encabezado. Pero entonces, como ya la partecita donde nosotros vamos a colocar cuáles son los productos que están en esa venta, son en esta tabla intermedia. Y por eso esa tabla intermedia la denominamos detalle de la venta. Es decir, estamos diciendo los productos de esa venta, por cada producto la cantidad que se va a llevar y el precio de ese producto. ¿Cierto? Bueno, y aquí ya están los datos pues de prueba, que como vemos, por ejemplo, en proveedor, tenemos solamente el nombre y el teléfono porque lo otro es un identity. Lo mismo en cliente. Bueno, y lo mismo pues en todos los demás, ¿cierto? Todos los demás, categoría, bueno, en todo se inserta. Recuerden que para insertar siempre es igual que para crear las tablas. O sea, siempre las creamos en las tablas que tienen cardinalidad. Siempre insertamos en las tablas que tienen cardinalidad 1 primero y luego en las dependientes, ¿cierto? Porque no podemos, si una tabla tiene una tabla clave foránea, pues ¿cómo la vamos a insertar de primero? Tiene que ser primero las que no tienen clave foránea. Entonces, todas las partecitas es que la que necesitamos nosotros colocar en el proyecto que vamos a hacer, ¿cierto? En el proyecto necesitamos colocar todo eso. Sí, dinos. ¿Quién está levantando la mano? Jason, bien puedas. Jason, bien puedas. Ninguno de aquí vino el martes, ¿cierto? Pues se conectó el martes. Personalmente yo no pude participar el martes. Ah, bueno, entonces yo les voy a explicar aquí la parte del inner join, porque miren una cosa, nosotros tenemos que hacer esta inserción, tenemos que hacer también lo que es, bueno, todas las inserciones de las tablas, ¿cierto? Si ustedes pillan qué es lo que tenemos que hacer las inserciones de las tablas, pero tenemos que hacer las otras consultas. ¿Y cuáles son las otras consultas? Entonces aquí os estoy explicando lo mismo del martes, porque quedamos en que los que no podían venir hoy, pues yo puse el martes sobre todo es porque vi que habían unos estudiantes que no podían venir hoy. Entonces por eso lo puse el martes también. Bueno, entonces después de que hacemos la inserción hay que hacer las actualizaciones. Las actualizaciones las hacemos con la instrucción update, ¿cierto? Hay que hacer una consulta de actualización pues en cada tabla. Entonces, ¿qué es actualizar? ¿Alguien sabe? Pues ya hemos visto, ya ustedes han hecho actualizaciones en tabla, ¿cierto? Del semestre pasado, ¿o no? Yo creo que sí. Sí, profe. No. Cuéntanos entonces, bueno, sería bueno que ustedes nos mostraran, pero bueno. Entonces la actualización es modificar algo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, miremos aquí esta tabla de clientes. Bueno, yo voy aquí a decir, bueno, aquí está, es que toda esta partidita fue la que hice el martes. Entonces, como aquí ya está, ya de una vez, entonces ejecutémoslo. Tenemos aquí proveedor, ¿cierto? Entonces, mire que proveedor tiene estos datos. Miren que aquí está este teléfono, pues que a propósito está muy raro. Este teléfono. Entonces tiene esto y le decimos update proveedor, update, o sea, miren que es una clave foránea. Si de pronto todo esto está explicado en la plataforma, ustedes pueden venir por acá, permíteme en un momento. Todo eso está explicado en los videos que tenemos de la unidad 2. Para los que no quieran, pues, como ver esto otra vez. Y además por internet, pues, esto es muy, muy común. Entonces, ustedes pueden encontrar cosas relacionadas con esto, pues, por todas partes. Entonces, miren que aquí ustedes tienen creación de tablas, primera parte, segunda parte, y aquí está el video donde explican la actualización. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos explicando? Aquí están, es la explicación de las consultas de selección, que las vamos a explicar ahorita, y las consultas con Inner Join. Todo esto se explicó el martes, entonces hoy también lo estamos explicando. ¿Cierto? Profe, Sí, dígame. ¿me puede mostrar otra vez la ruta, por favor?
Claro que sí. Mira, estamos acá en la unidad 2, ¿cierto? Estamos en la unidad 2. Miren, aquí estamos en la unidad 2. Estamos en la parte de material de estudio. Y te vas acá donde dice lenguaje SQL. Te vas por acá. Aquí dice segunda unidad, le das clic acá. Y mira que ya de una vez ya te aparece todo. O sea, te aparece todo lo que, todos los videos. Entonces, aquí está la presentación del módulo, aquí está la creación de las tablas, primera parte, creación de tablas, segunda parte, para que ustedes repasen, consultas de actualización. Aquí hay un video explicativo de las consultas de actualización. Luego, un video de las consultas de selección y consultas de inner join, ¿cierto? Y aquí la de agrupamiento y left join, que lo vamos a ver pues la próxima semana, ¿cierto? Entonces aquí están todas las consultas que también estamos pues mirando en el día de hoy. ¿Listo? Sí. Ahí están en la unidad 2, con mucho gusto. Entonces miren que aquí, ¿qué es el update? El update es simplemente modificar datos, ¿cierto? Entonces, el insert es insertar, pues, todos estos datos se insertaron con esas instrucciones insert que vimos ahorita, ¿cierto? Todos los insert. Recuerden que primero tenemos que insertar las tablas con cardinalidad 1 y después las tablas con cardinalidad muchos, ¿cierto? Es decir, quiero pues recalcar como en eso. Por ejemplo, aquí, primero que insertamos el proveedor porque no tiene claves foráneas, el cliente porque tampoco tiene claves foráneas, los teléfonos. Bueno, el teléfono aquí ya lo podemos ingresar porque el teléfono tiene relación con el cliente y como el cliente ya lo insertamos acá de primerito, entonces, o sea, ya aquí está el cliente Juan, María, todos ellos. Entonces ya lo puedo insertar aquí. Miren que aquí aparece el número de teléfono porque la clave principal del teléfono, pues, es es incrementable, es identity. En MySQL se llamaría autoincrementable, ¿cierto? En SQL Server se llamaría identity, ¿cierto? Entonces no lo tenemos que ingresar, no tenemos que ingresar la clave primaria del teléfono del cliente. Pero sí, perdón, en la clave primaria, ¿cierto? Sí podemos ingresar el número y el cliente. Pero ese cliente, ¿cuál es? Los que nosotros ingresamos acá, pero el cliente también tiene autonumérico. Entonces, pues, Dígame. Muchachos. Hijo, escuche la clase, concéntrese. ¿Quién será? Por favor, alguien que lo silenciamos, por favor, pues, porque Hijo Jason, Chito. Profe, ya se silenció ya. Sí, bueno, gracias, Javier. Listo. Entonces, siempre es primero las que tienen cardinalidad 1 y después las que tienen cardinalidad muchos para insertar. Recuerden siempre eso, ¿cierto? Cardinalidad 1 y luego las que tienen cardinalidad muchos. Entonces, por ejemplo, aquí en categoría también se puede insertar. También se puede ingresar datos de primerito. En producto, miren que para insertar en producto, primero teníamos que insertar en categoría, porque producto tiene una clave foránea que se llama categoría. Entonces, primero tenemos que insertar en categoría y después en producto. Y así sucesivamente, pues, con todo lo otro. En venta también lo podemos insertar, no de primerito, sino que primero tenemos que insertar el cliente. Porque mire que aquí en venta tenemos la fecha, pero el ID del cliente, pues, tenemos que haber insertado primero el cliente porque no, entonces este ID cliente no existiría. Para eso es que son las claves foráneas, para poder que no hayan incoherencias en la base de datos, ¿cierto? Y en venta tenemos que insertar, para insertar en venta tenemos que haber insertado antes en venta, para insertar, perdón, en detalle de venta, tenemos que haber insertado primero en venta, luego en el producto y ya luego sí, detalle de venta. Por cada venta del producto respectivo, la cantidad y el precio. No es que nosotros lo haríamos así, obviamente pues en un sistema pues de la empresa pues ya tendría que ser cuando se están ingresando los datos pues utilizar un insert pues como estos internamente para poder que ya funcione, pero igual los administradores de base de datos pues tienen que hacer muchas pruebas y muchas veces la tienen que hacer en forma masiva así como pues para hacer pruebas para muchas cosas. Entonces, listo, se hacen las inserciones. Luego de las inserciones, entonces vendrían las actualizaciones. Las inserciones se hicieron acá. Si yo quiero modificar ese teléfono porque me equivoqué o quiero modificar el nombre,
Entonces aquí yo le daría el update y el nombre del... Recuerden que miren que lo que no está en negro es porque son clave son palabras reservadas. Entonces el ID, el set y el where, todo eso son palabras reservadas y por eso están con otro color. En el set yo coloco los datos que voy a modificar y en el where la condición. Por ejemplo, yo quiero modificar o quiero modificar, por ejemplo, el número 7, que es el de María Silva, que ya no va a tener 23, 45, 77, 89, 01. Entonces, ya si yo lo modifico con esto, le coloco que va a ser 3, 3, 3, 3, 3, supongamos. Entonces ya este último me quedaría pues con esa actualización, ¿cierto? Con CL recuerden que estamos pues ejecutando y ya me quedó con el nuevo valor pues que le puse, ¿cierto? Mucho cuidado que si uno no le coloca ese where, él me actualiza todo, ¿cierto? O sea, si yo le coloco aquí que me actualice y no le coloco el where, ahí quedaron todos con el mismo teléfono, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Ustedes qué opinan de esto? De esto que acaba de pasar, muchachos. Que se le actualizó y miren, todos me dieron el mismo teléfono. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque no especificó exactamente, o sea, se tienen 7, o sea, él lo tomó como al total, no al que tiene el ID 7. Exactamente. Porque o sea, ejecutamos solamente esta partecita de acá, ¿sí o no? Pero también tenemos un problema en la base de datos. Pues podía ser un problema, no sé. Creo yo que es un problema en la base de datos. Pero bueno, luego lo miramos. El problema es que, ¿cómo es posible que permita la base de datos que todos tengan el mismo teléfono? Debería de colocarse, miren lo que teníamos antes, que teníamos una restricción, una clave única, la pusimos por allá en una de las tablas, para que no permita que se repita el teléfono, por ejemplo, que sea que tenga que ser único el teléfono, ¿cierto? Para que eso no se repita, porque pues, ¿cómo va a ser? Pues, no me lo debe haber dejado hacer, porque tengo este error acá, porque no debe permitir que todos los proveedores tengan los mismos teléfonos. Ahí debe haber salido un error. ¿Por qué? Porque debe haber habido un constraint, una restricción en la base de datos como vimos ahorita. ¿Recuerdan ustedes que ahorita lo vimos? Entonces, es un update por cada una de las tablas. Pero ese constraint sí va a ser interesante que ustedes lo hagan en sus bases de datos. Bueno, ahora vamos con el inner join, que va hasta donde, en inner join, entonces, ¿qué es? Miren una cosa, vamos a explicarlo con bueno, ustedes ya han trabajado con Inner Join en algún momento el semestre pasado hicieron Inner Join, consultas. Profe, sí, se trabajó con Inner, pues, o al menos a mí, los que estuvimos con el profesor Fry, sí vimos Inner Join. Ah, bueno, listo. Entonces, toda esta parte ustedes ya la conocen, ¿cierto? Todo esto pues de que si hay una tabla de préstamo, otra de usuario, y si nosotros queremos tenemos esta tabla de usuario con esta información y tenemos la de préstamo, entonces el inner join estos dos lo que me genera es los que están tanto en préstamo como en usuario, que en este caso sería, aquí tenemos que en préstamo tenemos el usuario 1 y el usuario 2. Entonces en inner join me traería solamente los datos del usuario 1 y el usuario 2, porque el 3, el 4 y el 5 no existen, ¿cierto? Lo estoy explicando así porque no sé, pues con el otro profesor si verían ese inner join, ¿cierto? Ese inner join pues es muy importante porque es para poder hacer las consultas. Entonces aquí nosotros podemos ver que tenemos una tabla de préstamo, una de usuario. Entonces, de préstamo tenemos, perdón, de usuario tenemos los usuarios 1, 2, 3, 4, 5. Y de préstamo, este fue uno de los ejercicios que hicimos en la otra
en la primera unidad, y de préstamo tenemos solamente el usuario 1 y el usuario 2. Mire que aquí siempre nos está enfocando en usuarios, porque siempre tenemos que ver clave primaria de la que tiene cardinalidad 1 con clave foránea de la que tiene cardinalidad muchos, ¿cierto? Entonces siempre es usuario con usuario, ¿cierto? Clave principal de usuario y clave foránea de préstamo, ¿cierto? Entonces, el inner join son los que están aquí y también están acá, que sería entonces el 1 y el 2, ¿cierto? Solamente los usuarios 1 y 2. Entonces, si fuéramos a hacer el inner join, nosotros haríamos, seleccionaríamos, recuerden que el select me permite ingresar, pues, mostrar datos, ¿cierto? Entonces, puedo seleccionar todo lo de usuario, o sea, el ID para seleccionar, recordemos que se le coloca el nombre de la tabla. Ahorita hacemos un ejemplito, buen ejemplo pues ya en SQL. Pero aquí es el nombre de la tabla y el nombre del campo, ¿cierto? Entonces aquí es el ID, el nombre, el apellido. Y luego de préstamo, como vamos a mostrar, por cada usuario los préstamos que tienen, y solamente el usuario 1 y 2 tienen préstamos. Entonces mostraríamos de usuario los datos del usuario y de préstamo la fecha de inicio. Bueno, la fecha de inicio solamente. Lo hacemos de la tabla usuarios y decimos que hacemos un inner join con préstamo. Y en el on colocamos la clave primaria de la tabla que tiene cardinalidad 1, o sea, en este caso usuario.id usuario, y le decimos que nos muestre las que sean iguales a la otra tabla con cardinalidad muchos, pero utilizando la clave foránea, ¿cierto? O sea, el código del usuario. Entonces aquí ya él me muestra entonces, aquí observamos que solamente Juan Pérez y Marco Paz tienen, o sea, solamente tiene el usuario 1 y el usuario 2. El usuario 1 es Juan Pérez y el usuario 1 entonces tiene el préstamo 1 y el préstamo 2, ¿cierto? Y, no, perdón, el usuario 1 tiene el préstamo 1, el préstamo 2 y el préstamo 3 como observamos acá, ¿cierto? Entonces, ya él aquí con el inner join me lo va a mostrar ya con lo que aquí le estamos diciendo, con el nombre, el apellido, el ID del préstamo y la fecha de inicio, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra Juan Pérez, tiene el préstamo 1, el préstamo 2 y el préstamo 3. Y Marco, mire que el código 2 es el de Marco. Mire, aquí el código usuario es 2. ¿Y 2 quién es? Es Marco. Entonces Marco solamente tiene el préstamo 4, como podemos observar acá, ¿cierto? Este sería el resultado de esta consulta, ¿cierto? Entonces eso es lo que es el inner join. Me permite a mí enlazar información de varias tablas, ¿cierto? Eso es lo que, y este fue un ejemplito pues que vimos la vez pasada. Luego vemos la parte del left join. Entonces, aquí, ¿cómo sería en esta parte? Nosotros tenemos, a ver si, aquí tenemos el diagrama y nosotros podemos hacer un inner join, por ejemplo, uno que sea, vamos a hacerlo entre cliente y ventas, ¿cierto? Y luego entre venta y producto, ¿cierto? Venta hasta llegar a producto. Entonces, nosotros podemos decir acá, perdón. Nosotros podemos decir acá, bueno, aquí hacemos un update. Bueno, esto fue algo que voy a hacer como otro. Aquí. Entonces, primero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener por cada cliente, ¿cierto? Las ventas. Las ventas o sea, las compras que ha hecho el cliente, que para la empresa es una venta, ¿cierto? Las respectivas ventas. O sea que necesitamos tener el nombre del cliente, siempre el nombre, el apellido, ¿cierto? Y a ver, yo veo cuáles son los otros datos que hay de ventas. El ID de la venta, la fecha y bueno, y el descuento, pongamos. La fecha, pues, y el descuento. Entonces,
para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Si nosotros queremos hacer eso, entonces nosotros tendríamos que primero, vamos a hacer un select a la tabla clientes. Select asterisco from clientes. Bueno, se llama cliente, que es mejor colocarlo en singular. Esta es una consulta. Esto es una consulta con una sola tabla, ¿cierto? Si yo quiero de cliente solamente tener, mire que, bueno, es que el cliente solamente tiene nombre. Aquí hay un problema. ¿Qué problema creen ustedes que hay acá también en la base de datos? Luego lo organizo para que no le quede así, pero aquí ustedes creen que qué problema habría en esta tablita. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Bueno, no hay ningún problema, ¿cierto? No Profe, hay ningún- que pues yo pienso que sería que pues que hay una columna que no tiene nombre y se está repitiendo el número de ID cliente, pues no sé, lo primero que es. Una columna que no tiene nombre, ¿cuál columna? Pues es que mira que la columna ID clientes es igual a la que está a la derecha, está como no tiene, pues no sé, se me viene como eso a la mente porque no leo como más nada raro. Ok, listo, sí, tienes razón. Pero hay una cosita y es que, muchachos, el nombre y el apellido no pueden quedar en una misma, en un mismo Ah, campo. Eso es gravísimo porque si ustedes pues quiere hacer pues un ordenamiento o quiere filtrar por el apellido, pues no, muy difícil. Entonces siempre debe haber en una tabla, tiene que haber nombre y apellido por aparte. Es más, hay unas que tienen primer nombre. Ustedes no han visto que cuando uno va a ingresar a esos datos, entonces le pide a uno primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. ¿Han visto? Entonces sí, todo profe. tiene que estar en una sola. Entonces sí, esto, bueno, entonces aquí en cliente, pero por ahora dejémoslo así, después lo organizamos para que quede como debe ser. Entonces, select asterisco from cliente y la otra sería select asterisco from venta, ¿cierto? From venta. Listo, aquí está. Ahora, de cliente, bueno, aquí está cliente, aquí está venta. Bueno, yo podría decir, bueno, en cliente yo podría decir, bueno, yo quiero ver solamente los un cliente en particular. Entonces yo puedo colocarle, puedo filtrarlo con un web y decirle, no, es que muéstreme solamente el ID, el cliente, mejor cualificarlo, punto ID cliente, que sea igual, por ejemplo, a 1. O sea, que me muestre solamente ese cliente. Entonces nosotros con consultas que son de una sola tabla, podemos hacer filtros también, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos pues hacer en lo que ustedes, pues, en lo que estamos pues definiendo, ¿cierto? En la tareita que tenemos. Entonces, podemos filtrar por esto. Por ejemplo, en venta, vamos a ver qué tiene venta. Venta tiene todo esto, entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, dónde. Bueno, otra cosa, y es que aquí podemos colocar alias, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, que el cliente lo vamos a denominar como C. Vamos a decirle que en vez de decirle cliente, le vamos a decir C.cliente es igual a 1. Se ve como más organizadito cuando uno coloca los alias, ¿cierto? Aquí yo puedo decirle cele asterisco from en venta, le puedo poner la B de alias, donde B. Vamos a decirle B. descuento, digámosle que sea mayor. Espérate que este teclado. Ay, cambié de teclado y me perdí. Profe, no sé, ahorita que usted nos mencionó lo de lo del error por tener el apellido, creo pues porque realmente no sé, existir alguna función o código que donde yo pueda separar eso con un, pues sí, como con una instrucción, así como de pronto uno lo hace con Excel. Sí, sí, claro. Aquí, claro, para poder luego hacer claro que sí, se Ah, puede hacer, entiendo. sí, hasta que encuentre un espacio en blanco y ya luego entonces alguna forma como de separarlos. Sí.
Se podría hacer y luego crear pues como la tabla. Hacer una inserción masiva. Sí, eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer. Lo podemos Ah, hacer bueno, la otra profe. semana. Sí, sí. ¿Cómo se hace? Bueno. Entonces aquí, B punto descuento. Descuento, no tengo el símbolo. Bueno, digamos que sea igual le podemos colocar mayor o menor o igual. Bueno, podemos utilizar lo que quieran. Espera un momentico, yo busco porque es que aquí en internet, ay, ¿dónde está aquí el mayor? No. Bueno, no me voy a poner, pero aquí pueden ustedes utilizar mayor, menor, pero me puse a cambiar teclado y me embalé. Igual a 0, supongamos. Vamos a ver si hay que sean iguales a 0. Los que tengan descuento igual a 0, entonces miren, es todo esto, ¿cierto? Diferentes a 0, entonces da esto. Lo mismo se puede hacer con el mayor y el menor, pero en este momento pues no. Y aquí puedo decirle, no, es que yo quiero que me muestre solamente fecha y que me muestre solamente, que me muestre B.fecha. Es muy importante cualificar, o sea, no coloquemos aquí fecha solamente, o sea, por ejemplo, fecha, coma, descuento. No, no lo hagamos así porque pues eso pues es como más bien desorganizado y al final si usted tiene un Energyon, entonces uno no sabe esta fecha y este descuento a qué tabla pertenece, ¿cierto? Entonces es mejor colocar acá cualificado el nombre de la tabla, aquí también cualificado el nombre pues del campo, ¿cierto? El nombrecito, el alias que yo le di y ya si él me muestra solamente cuando yo le coloco select y aquí miren que este es el alias, este es el nombre de la tabla. Entonces yo aquí le coloco el alias, punto, estoy cualificándolo, punto, el campo, pues el atributo, el campo, ¿cierto? Después del select, entonces aquí yo le estoy diciendo que no quiero que me muestre todos, porque yo cuando yo le colocaba asterisco, mire que aquí me mostró el todos cuando yo tenía asterisco. Pero cuando yo le cualifico, le coloco exactamente cuáles son los campos que quiero que me muestre, ya aquí no me va a mostrar el ID de la venta ni el ID del cliente, ¿cierto? Sino que me va a mostrar, claro, pues que raro que no se vea el ID cliente. Pero bueno, coloquemos aquí ID cliente. Perdón, ID cliente, pero lo vamos a cualificar como habíamos dicho ahorita con con B. Entonces vamos a ejecutarlo y aquí ya no nos mostraría el ID de la venta, sino solamente ID cliente, fecha y descuento, ¿cierto? Con el where. Si yo quiero, no le coloco el where, sino que le coloco, por ejemplo, order by. Que me permite a mí order by, por ejemplo, que me lo quiera organizar por descuento, por B, o sea, que me lo muestre como por fecha, ¿cierto? Entonces, él ya me lo organizaría por cualquiera de esos elementos, ¿cierto? Mire que aquí me lo organizó, pues todos son del 2409, pero mire que el día sí me lo puso pues como organizadito, ¿cierto? O por descuento. Pues recordemos, P.descuento. Aquí ya me lo tiene organizadito por descuento, ¿cierto? Mire que ahí me puso 0, 5, pues yo le puedo decir aquí ascendente o descendente. Aquí me lo coloco igual, pero yo le puedo colocar aquí descendente. Entonces ya me lo colocaría al contrario. ¿Cierto? Pero entonces ya si yo quiero, es que yo no quiero, pero aquí me está mostrando el ID del cliente, pero yo no sé cómo se llama ese cliente, ¿cierto? Entonces ahí es donde utilizamos el inner join, ¿cierto? Ahí es donde nosotros usamos el inner join, porque aquí él no me está mostrando el nombre del cliente, o sea, yo quiero, mira lo que me dice, por cada cliente las respectivas ventas, que muestre el nombre, la fecha y el descuento. Entonces, aquí ya lo vamos ya sería pues hacerlo acá, ¿cierto? Que sería donde lo haríamos. Por cada
por cada cliente el nombre. Bueno, aquí el nombre, apellido, pues, pero el apellido está junto. Algo que es terrible. La fecha y el descuento. Entonces, ya yo aquí le hago este select, pero entonces es de venta, pero entonces aquí, ahí es cuando yo tengo que mirar el modelo entidad-relación, el modelo relacional, pues, ¿cierto? Y aquí decir, bueno, y entonces yo quiero mirar ese cliente cómo se llama. Entonces, tengo que enlazar la clave primaria de la tabla con cardinalidad 1, que es cliente, con la clave foránea, que es ID cliente también. Los tengo que enlazar a través de clave primaria y clave foránea, ¿cierto? Esa es la partecita que tengo que hacer acá. Entonces, aquí yo digo, bueno, yo vamos a colocar esto organizadito, colocándole, este es el primer campo, este es el segundo, este es el tercero, from venta, ¿cierto? Pero entonces aquí voy a hacer el inner join. Inner join. Y lo voy a hacer con la tabla cliente. Lo voy a llamar C, ¿cierto? Entonces, luego de eso, ya tengo que enlazar clave primaria de cliente con clave foránea de venta. Entonces, si ustedes observan acá, o sea, si nosotros hacemos aquí queremos pues que nos muestre la información de los dos, o sea, aquí vamos a decirle que nos muestre aquí b.id venta también, ¿cierto? Entonces aquí nosotros le decimos, bueno, muéstranos los clientes, aquí vamos a decirle print clientes, o sea, que me muestre como este letrerito. Y aquí que me muestre print, que me muestre ventas, ¿cierto? Vamos a mirar el que nos mostrará acá. O sea, nos va a mostrar, ay, perdón, cerca de punto. Vamos a ejecutar esto aquí. Pero creo que le falta una coma después de ID Ah, venta. sí, aquí. Gracias. Así ya está bien, claro, ahí había un gracias. Gracias a quien corresponde porque no sé quién fue. Por ello, Juan Sebastián. Ah, Juan Sebastián, muchas gracias. Entonces, mira, aquí, al nosotros ejecutarlo, nosotros, miren que aquí ya tenemos cliente. ¿Ve? Pero no me mostró el mensajito. ¿Ve? Bueno. Bueno, al menos aquí me mostró pues clientes y ventas, como para que uno sepa pues. Entonces aquí, por ejemplo, esta venta 1 lo hizo, pues, se lo vendieron al cliente 2. Fue en esta fecha y bueno, no tuvo ningún descuento, ¿cierto? Entonces, ¿y quién es el cliente 2? Es María Silva, ¿cierto? María Silva le hicieron un descuento de 0. Luego, el cliente 1 le hicieron un descuento de 2. ¿Quién es el cliente 1? Es Juan Sánchez, ¿cierto? Entonces, mire que tenemos que él nos muestre, ¿cierto? Que él nos muestre por cada venta el cliente correspondiente. Entonces, aquí lo vamos a, lo iríamos pues a hacer. Entonces, aquí, cliente C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente que aquí decirle, ¿cierto? Vamos a hacerle un on para poder enlazar el cliente con la clave primaria, ID cliente, que sea igual, que sea el correspondiente a venta con su respectiva clave foránea, que es ID cliente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, pues acá, en el CL, o sea, si nosotros lo hacemos así, él nos va a dar lo mismo que antes habíamos visto. Nos va a dar el ID cliente, la fecha y el descuento. Pero nosotros, ¿para qué el ID cliente? No, nosotros necesitamos eso porque eso no nos da ninguna información. No sabemos que. Nosotros lo que necesitamos es que nos muestre la cédula, que es una cosa que también faltó en clientes, ¿cierto? ¿Cómo va a haber un cliente sin cédula? Entonces,
la cédula, el nombre y bueno, y toda la información del cliente. Entonces aquí le vamos a decir que no nos muestre el ID cliente, ¿cierto? Es más, si yo aquí le digo cliente, aquí le puedo decir yo que me muestre de cliente el ID cliente, vamos a decirle, aunque suene redundante. Y que nos muestre también de cliente punto el nombre, porque no tenemos más. Debería de tener multiparty c.id cliente, no debe ser, ay, una coma. Listo. Entonces, por eso es importante cualificarlo siempre aquí, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, vamos a tener datos ya de dos tablas diferentes. Entonces, mejor tenerlo así organizadito. Estos son los del cliente y estos son los datos de la venta, ¿cierto? Entonces, ya acá, él me debería demostrar por cada uno de los clientes las ventas correspondientes, ¿cierto? Entonces, aquí me muestra. El cliente 2, mire, este es el cliente, o sea, a esto lo podemos llamar. Le podemos incluso dar un alias también a los campos. Podemos decirle que esto es cliente. O sea, este es el ID. Este es el ID de la tabla cliente. De cliente, ¿cierto? Y este es el ID de venta. El ID de venta. El ID de venta. Pues del cliente de la tabla venta y tiene que ser el mismo, ¿cierto? Ahí es donde estamos haciendo como el enlace, pues, clave primaria y clave foránea. Porque es importante entonces aquí, por ejemplo, este es el ID del cliente y este es el ID del cliente de la tabla venta. Miren que son dos ID diferentes. Este es de cliente y este es de venta, la B de venta. Entonces, miren que es la misma. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces uno se puede aquí equivocar y uno decir, ay, no, ID cliente va a ser igual al ID venta. Supongamos que uno se haya equivocado, entonces ahí va a dar un error terrible porque pues, imaginen, estamos mezclando manzanas con peras y no puede ser así. Yo aquí siempre, cuando estamos enlazando, tiene que ser clave primaria con clave foránea, o sea, cliente con cliente, ¿cierto? En este caso, cliente de la tabla cliente con cliente de la tabla ventas. Y a esto yo puedo hacerle pues los filtros que yo quiera, ¿cierto? Yo puedo hacer aquí lo que ahorita le estábamos diciendo, por ejemplo, con el descuento. Entonces, hay que venta.descuento sea igual a 0 y pueden haber varios. Podemos colocar aquí otro, por ejemplo, esta fecha, uno puede hacer, pues hay varias funciones que le pueda hacer a la fecha. Entonces yo puedo decirle, y el año o el día, no sé. Sí, por ejemplo, ustedes pueden buscar por aquí por internet, por internet, inteligencia artificial, ¿cierto? Uno puede, pues, para buscar cómo puedo obtener el día de una fecha en SQL Server o pues en lo que ustedes tengan ahí, ¿cierto? Bueno, aquí yo voy para un video. Pero a veces lo lleva uno a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya le dice a uno, bueno, aquí nos dice, por ejemplo, cómo devolver el año, ¿cierto? El año es con year, pero aquí debe decir year date, ¿cierto? Vamos a ver qué es de tipo, bueno, no sé por qué no me está saliendo lo del, aquí dice, por ejemplo, sacar el día de una fecha en SQL. Entonces, mire que aquí nos están diciendo que es con la letra, con la función date, ¿cierto?
el día, el año, con year, bueno, todo. Entonces aquí podemos, y eso pues, la fecha tiene muchas funciones. Entonces, year de la venta de la fecha, ¿cierto? Aquí de la fecha, sea el year, así, no, el día no, porque todos son en 2024. Digamos, sí, puede ser year, o es que todos son 2024. Digamos que el día, supongamos que le vamos a decir que sea igual a 12, que necesitamos todos los que, sabemos que todos son 24, lo que necesitamos es del día 12 porque estamos haciendo un análisis, bueno, un análisis pues de cómo, de cuáles fueron los clientes que ese día pues hicieron una compra o en fin. Entonces aquí podemos mirar, bueno, entonces miren que fue el cliente y que parece que solamente hubo una persona pues que compró ese día, ¿cierto? Entonces, No, profe, es que tiene otro filtro que es el de descuento, que sea igual a 0, pero en la tabla sí. realmente hay 2 personas de esa fecha. Bueno, entonces quitémosle esto. Quitémosle. Sí. Muchas gracias. Estabas poniendo mucho cuidado. Yo sí decía, a ver, miremos a ver. Sí, aquí hay 2. Lo que pasa es que uno tiene con descuento 0 y otro con descuento 15. Entonces, lo mismo podemos hacer también si si vamos a hacerlo, por ejemplo, si queremos saber cuáles son los productos. Por ejemplo, si aquí yo quiero saber por cada cliente los productos que ha comprado en cada venta. O sea que debe aparecer el nombre del cliente, bueno, con el apellido, pues porque ahí está el nombre del apellido. Deberíamos decir pues que la cédula, pero bueno, esa no tiene cédula. También en la fecha del pedido, la fecha de la venta y los productos. Entonces ya eso, miren que ya eso es podemos utilizar esta misma consulta que tenemos aquí, porque aquí ya tenemos el nombre del cliente, ¿cierto? Y tenemos la fecha. Pero entonces nos faltarían los productos, ¿cierto? Nos faltarían los productos. ¿Cómo podríamos hacerlo de los productos? Cliente con la venta, ¿cómo podríamos hacerlo de los productos, muchachos? ¿Qué hacemos? Para poder obtener o sea, que me muestre los productos que ha comprado con el precio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer? Profe, con un inner join. Sí. Esto es muy interesante porque, o sea, base de datos tiene que ver mucho hasta con ciencia, pues tiene que ver mucho con análisis de información, sí, con un inner join, sí, pero entonces, ¿cómo haríamos ese inner join? O sea, ya tenemos inner join entre cliente y venta, clave primaria y clave foránea. Ahora, ¿cómo seríamos para llegar a este producto? Hasta mostrar todos los productos de ese cliente en cada una de las ventas que se le han hecho. Siempre tenemos que hacer el enlace entre clave primaria y clave foránea, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ID cliente con ID cliente. Entonces, para poder yo llegar hasta acá, tengo que mirar cómo tengo enlazado venta con detalle venta y luego detalle venta con producto. Entonces, aquí, ID venta con ID venta y ID producto con ID producto, ¿cierto? Y ahí ya mostraría los productos como tal. Entonces, aquí tendríamos que hacer, pues, aquí hagámosle copia a esto, ¿cierto? Aquí con el idioma, porque aquí ya tenemos hasta cierta parte. Lo tenemos hasta el cliente, o sea, hasta ahí ya tenemos hasta el cliente. Pero entonces ya necesitamos hacer un inner join, hacer otro inner join, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí
inner join ya con la otra tablita, o sea, con detalle de venta. Inner join, detalle de venta. Detalle de venta, aquí lo tenemos. Le vamos a hacer un alias. Lo vamos a colocar detalle venta, ¿cierto? Inner join, detalle de venta. Y luego le vamos a colocar el on, ¿cierto? ¿Con qué vamos a enlazar detalle de venta? La tenemos aquí. ¿Con qué la vamos a enlazar? Recordemos entonces que sería clave primaria con clave foránea. O sea, el ID de venta, ID venta de venta con el ID venta de detalle venta. O sea que nosotros tendríamos que hacer on detalle venta punto, perdón, hagamos lo mejor que tiene cardinalidad 1. O sea, venta punto ID venta tiene que ser igual a detalle venta, ¿cierto? Lo que tenemos acá. Venta.id venta tiene que ser igual a detalle de venta.id venta, ¿cierto? Ese es el enlace que. Entonces, detalle de venta.id venta. Pero hasta ahí solamente hemos llegado a lo del detalle. Y con el detalle, pues no tenemos porque esto no nos da mucha información. O sea, nos muestra la cantidad y el precio, pero no nos dice, o sea, no nos da mucha información. No, sí nos da información. Pero si nosotros le decimos, muéstrenos la cantidad del precio, pero no sabe de qué. O sea, necesitamos que nos muestre el nombre del producto. Entonces aquí tenemos que enlazar la clave primaria de acá de producto con su respectiva clave foránea, ¿cierto? O sea, con ID producto, o sea, producto con producto. Entonces, miren, venta con venta y aquí producto con producto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá, ¿cierto? Tenemos que hacer, ay, ¿qué me hizo? Tenemos que hacer acá, entonces, otro inner join. Inner join. A ver, primero miremos si esta partecita la tenemos bien, ¿cierto? Que de pronto no, miremos a ver. O sea, aquí, listo, nos está mostrando lo mismo, ¿cierto? Nos está mostrando por cada cliente, nos está mostrando los clientes y nos está mostrando la fecha y el descuento, o sea, lo mismo. Entonces, ahorita necesitamos hacer un inner join con producto, ¿cierto? Con producto. Entonces, nosotros le diríamos on y ya nosotros aquí diríamos. Vamos a hacerlo primero con la clave, pues la tabla con cardinalidad 1. Producto.id producto es igual a detalle venta.id producto. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Entonces aquí lo vamos a hacer. Primero, me gusta mucho primero colocar como la que... Producto vamos a colocar un alias. Le vamos a decir que esto es ASP. Aquí le tenemos que decir on p.id producto. O sea, la clave primaria de la tabla que tiene cardinalidad 1 va a ser igual a detalle venta punto ID producto. O sea, la que tiene cardinalidad muchos, ¿cierto? Recordemos, este es el producto el que tiene cardinalidad 1 y detalle venta es la que tiene cardinalidad muchos. Entonces, para uno no enredarse, a mí me gusta más. Primero colocar el que tiene cardinalidad 1 y después el que tiene cardinalidad muchos. Listo. Pero entonces, aquí necesitamos, listo, ahí ya está. Miremos si nos funciona o si tenemos algún error. Listo, ahí está, pero no está mostrando todo igualito. Nosotros necesitamos que aquí nos muestre el nombre, la fecha, o sea, los datos de la persona, de la venta, pero que nos muestre aquí también el producto, ¿cierto? Que nos muestre aquí cada uno de los productos pues que ha comprado, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podríamos decirlo P. Punto, y digámosle que nos muestre el nombre del producto, ¿cierto?
que nos muestre también, pues, lo que compró. O sea, aquí nos da el nombre, pero necesitamos saber también la cantidad que compró el cliente y el precio, ¿cierto? Pues porque eso es lo que le aparece a uno en la factura, ¿cierto? Entonces, digamos que nos muestre eso, ¿cierto? Que nos muestre aquí. Detalle de venta, porque miren que eso está en detalle de venta. En detalle de venta es donde nosotros tenemos la cantidad y el precio. Entonces, detalle de venta, punto, cantidad. Esto lo podemos colocar como un as cantidad vendida puede ser. Pues aquí lo podemos colocar. Cantidad vendida. Y punto. El otro es el precio. Creo que es el precio el otro. Aquí está el precio. ¿Cierto? Y aquí le colocamos una, no, perdón, es que aquí falta una coma. Si no le colocamos coma, después de cada campito nos sale el mismo un error. Y de todas maneras aquí está sacando un error. Inválido, nombre del precio. Miremos a ver cómo se llama. Se llama precio unitario. Entonces démosle control C. Y démosle aquí control V. ¿Cierto? Se llama precio unitario. Listo, ahí ya no estamos. Lo que pasa es que yo no sé, aquí me debía haber. A ver. Sí, precio unitario. Es que ahorita me salían unas cosas todas raras. Listo, precio unitario. Si esto, miren que siempre aquí si no está, ya aparece esto y aquí ya le dice inválido nombre de columna. Entonces ya uno sabe que es que ahí le aparece a uno como el errorcito pues que tiene, ¿cierto? Entonces ya lo ejecutamos y ahí nos debe aparecer ya P nombre. No puede ser encontrado. En cliente, miremos cómo se llama en cliente el nombre. Perdón, en cliente. Miremos en dónde es que nos dice. P.nombre. Miremos cómo se llama. Pero sí se llama así. No puede ser encontrado. Producto. Muchachos. A ver, nosotros teníamos aquí un inner join. Muchachos, es que aquí teníamos un error, muchachos, muy grave. Pero gravísimo. Muchachos, aquí qué pena, aquí teníamos un error gravísimo. Estamos haciendo un inner join con detalle de venta y resulta que ese detalle de venta lo tenemos que enlazar es con producto. Producto punto. O sea, tenemos que enlazarlo con el ID producto con detalle de venta ID producto. Entonces, esto aquí está malo. Producto punto. Pero usted ese inner join no lo había puesto abajo. ¿Cómo? Usted tenía doble inner join. Abajo no tiene el de producto. A ver, yo veo. Sí, qué pena, control Z. Entonces, sí, este es el de detalle de venta con productos, sí, P.ID, no, este estaba bien, ID venta. Inner join producto. Sí, está aquí. Sí, tienes toda la Pero razón. sería la B de venta, punto, ID venta, para el de detalle venta con ID venta. No, este sería venta aquí, venta. ¿Cómo? Sí, pero así como ya lo puso. Sí, así está bien.
Y aquí me está saliendo ese error. Permíteme un momentico, yo lo vuelvo a ejecutar porque yo cometí ahí un error, entonces, bueno, y entonces. Esto sería entonces nombre, el ID del cliente, la fecha, el descuento, el nombre, este sería nombre, pero del producto. Entonces es mejor colocarlo aquí. Aquí es mejor colocar un alias, pero no supe al final cuál fue el error de ahorita. Ustedes haz nombre Pero producto. el error de ahorita fue que no lo estabas corriendo completo. O sea, seleccionó solo desde el inner Ah, join de venta con detalle de venta y le falta el del producto. Por eso es que no lo no, ¿quién reconocía. eres tú? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Juan Sebastián. Juan Sebastián, tú eres el que me ha salvado acá. Gracias, Juan Sebastián. No, ¿cómo te parece? Estaba yo ejecutando eso solamente. ¿Saben por qué? Por haberme puesto a colocar estos espacios. Puse esos espacios que pues, para que estuviera más, se pudiera entender esto más fácil. Ay, Juan Sebastián, muchas gracias. ¿Cómo te parece? Bueno, entonces aquí, este es el nombre del producto, ¿cierto? Y este es el nombre del cliente. Haz nombre cliente, ¿cierto? Entonces aquí ya sí podemos ver como más fácil la información. Aquí nombre cliente, pues nombre con el apellido, el ID. Bueno, ya los ID no serían pues necesarios, ¿cierto? Porque pues no tiene sentido uno poner pues un ID. Este es el nombre, este es el ID que tampoco lo necesitamos. Y vamos a ejecutarlo. Entonces aquí ya aparece el nombre, la fecha, el descuento, el nombre de producto, la cantidad vendida y el precio unitario. Pero sí es muy bueno uno verificar que esta información sí sea correcta. Es decir, que Juan Sánchez efectivamente se haya hecho este descuento y si haya comprado esta camisa, ¿cierto? Que sí se, pues, o sea, es importante uno, pues, como hacer un select sobre la tabla, sobre cliente, ¿cierto? Y sobre producto y sobre detalle venta, como para verificar que efectivamente, pues Juan Sánchez sí fue el que compró esa camisa como tal, ¿cierto? Entonces habría que hacer un select pues de todas esas tablas, es decir, de la tabla clientes, de la tabla venta, de la tabla, pues aquí un select asterisco, pues un select y aquí hacer un select sobre, por ejemplo, la tabla detalle venta. Detalle de venta y sobre producto, ¿cierto? Como para uno verificar pues, que esa información sí es correcta, que uno no se haya equivocado en esos select, ¿cierto? Porque miren pues lo que me pasó a mí. Para muestra un botón. Aquí producto. Entonces select, asterisco, from producto. Entonces es bueno como, bueno, vamos a verificar que efectivamente yo tenga bueno esa consulta, ¿cierto? Supongamos que esto esté de último. Pues esta consulta que estábamos haciendo acá. Pero sí es importante, pues como que uno vamos a verificar que ese cliente con esas ventas, pues realmente sí es lo que, Profe, ¿me pues escucha? sí, Profe, yo estuve como trabajando pues como practicando todo lo que tenía la clase de la semana y tengo como dos preguntitas. sí. No sé si Listo, de dime que esto pronto... ya sí, dime que ya esto lo terminamos, sí. Ah, listo. Es como esto verificarlo, muchachos. Lo que les quería decir es que es muy importante esto verificar, o sea, que el cliente 1 pues, por ejemplo, el cliente 1 que se llama, ya voy contigo, que el cliente 1 que se llama, por ejemplo, Juan Sánchez, entonces, estuvo en cuál, en la venta 9, que tiene un descuento de 20, ¿cierto? Que
efectivamente esa venta 9, ¿cierto? Esa venta 9. Bueno, aquí está la de producto, la de ventas. Bueno, necesitaríamos también hacer como la verificación también en detalle de venta. Aquí está el detalle de venta. Que la venta 9, aquí tenemos la venta 9. La venta 9, entonces, ¿qué tiene? Tiene el producto 3, el producto 4 y el producto 10, ¿cierto? Entonces, verificar cuáles son los nombres de esos productos. O sea, que realmente la información que me esté dando sí sea la correcta, mejor dicho. Sí sea la que nosotros tenemos. Lo que pasa es que aquí ya sí son muchas tablas, ¿cierto? Pero la idea es que verifiquemos porque imagínense en uno mostrar un informe con datos incorrectos. No se puede, hay que verificarlo. Sí, decime cuál es tu inquietud. Profe, le voy a robar pantalla un momentico, qué pena. Sí, bien puede. Profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, mi pregunta es sobre el taller que ¿hasta cuándo tenemos plazo? Sí. Vamos a darlo hasta el 4 de Listo. marzo. Y lo otro, profe, bueno, de hecho, yo mirando aquí lo del taller, usted nos va a, bueno, vamos a hacer un taller o usted nos va a dar un tiempo para responder lo del examen o cómo es la cosa. Es No, que aquí dice que lo del video anterior, bueno, lo que ustedes hicieron, ahí en el enunciado dice que lo que ustedes, o sea, el ejercicio que ustedes hicieron en la primera unidad, lo van a seguir. ok. Entonces yo voy a coger un ejemplo, una base de datos de las que los 5 ejercicios que hay ahí. Y voy Sí, a ejecutar, voy a crear una base de datos, un ejemplo, bancos. Entonces, sí. bancos y sigo trabajando con esa base de datos respondiendo según las preguntas que En usted esta está haciendo actividad, acá. ya en la próxima utilizaríamos otra base de datos, sí. Ok, profe, sí, porque usted tiene aquí, veo sobre lo que estoy mirando por encimita, tiene como 9 preguntas, 10 preguntas, entonces hacemos eso con esto y le metemos datos, ¿no? Hay Sí, que claro, consultar y claro. toda la cosa, bueno, Hay que insertar datos, al menos epa, 10 datos. Sí, listo, profe, listo, muchas gracias. Entonces, hasta el 4 y plazo, ¿no? sí, sí. ¿Algún video Listo. explicativo o no hay que hacer Sí, ningún video video explicativo? explicativo. Todo es con video Mm, explicativo. Siempre todo es listo, con video profe. explicativo. Muchas Entonces, tal gracias, cual como Carlos. se hizo en el primero, eso es todo. Sí, sí, sí. Listo. Todo Muchas bien gracias. explicado, o sea, explicado en SQL. Ahorita voy a colocar que sea explicado en SQL y que se ejecuten las instrucciones. ¿Sí me entienden? O sea, que todo sea ejecutado. Sí, profe, pronto una recomendación. De pronto, como yo sé que usted es bien exigente, entonces será Much- muy bueno que seas bien precisa con la información para uno no cometer errores, porque después, vea, sacó 3, no leyó bien. Y cuando usted ya sube la información después, y una vez a mí me gusta trabajar adelantado, rápido, hacer los trabajos de Bueno, una para salir de listo. eso. Listo, Listo, Carlos, gracias, profe. gracias. Listo, Bien, profe. listo. Dinos, Jason. Listo, profe, ¿puede ver mi pantalla? Sí, sí, ya la estamos viendo. Profe, mira, lo que pasa es que yo traté como de practicar con lo que habíamos hecho de la biblioteca, ¿cierto? Y el Sí. ejemplo que nos estaba explicando en la clase anterior. Y en ella, Tú estuviste el martes. sí, Sí, señora. Y en ella, pues, yo pues llamé las tablas, hice el inserinto, pero me quedó una duda. Por ejemplo, yo quería que el código del cliente me quedara ejemplo, como aparece aquí, C0001. Pero cuando yo hice esta que consulté, pues, que de pronto sí se podía crear un código único para la llave primaria. Veo que cuando le doy a ejecutar a la tabla, me sale que, pues me sale como una nueva columna, una nueva fila. Y el ID me sale pues con el incremento, autoincremento. Entonces, sí. ¿es posible uno hacer ese autoincremento de una vez, digámoslo, como lo pensaba hacer aquí? Sin que uno tenga que hacer esto. Ejemplo, aquí de una vez, yo traté de ponerle aquí C000, pero no da. Pero, por ejemplo, acá el libro, para identificarlo diferente, le puse que iniciara desde el 50, o sea que me va a empezar 51, 50, 51, 52 y así Sí, sucesivamente. Pero en este sí. yo quería que empezara así. ¿Es posible? Que empezara. Ejemplo, que quedara así el código de ID usuario, como aparece aquí. No, no, no. No, tiene que ser que lo coloques así como lo colocaste en el libro, que empiece en un valor en específico.
O sea Pero que no se así que pudo. es que no estoy viendo bien. Eso, hay una C, que es lo que tienes al comienzo. Una C y Sí, luego, es y una luego un C, número. sí, c Ah, no. 001. Ah, no. Ahí sí tendrías que hacer un código para que, o sea, tendrías que hacer un código especial, ¿cierto? Para que te quede así, porque con el identity no se puede. Con el identity lo que hace es que empieza, por ejemplo, ese que tú colocaste ahí, muy chévere, lo colocaste, empezaste en 50 y luego el primer parámetro es en qué empieza, en este caso en 50. Y el segundo Sí, es cada cuánto aumenta, o sea, de uno en uno. sí, Entonces, señor. exacto. Entonces, ese que tú quieres hacer, ya habría que hacer una función que te permitiera crear un código así como tú lo quieres. Una Listo, función profe. especial. Muchas gracias, profe. Y tengo otra duda. Por acá, cuando hice el inserinto, cuando son llaves foráneas y son, pues, en esa tabla es llave primaria, uno debe poner como que cumpla el mismo patrón de esa llave primaria. Si me hago entender, de esa tabla primaria. Ejemplo, si yo tengo Sí, aquí esta tabla que se llama préstamo y sí, enlaza a usuario, si yo sí, voy a llamar a esa llave foránea aquí como ID de usuario, tengo que sí, manejar ese mismo, ¿cómo se dice? sí. Autoincremento. ¿Es así Sí, o tienes estoy que equivocado? utilizar o sea, sí, lo que tú dices es correcto. Estos capítulos que tú colocas ahí de 1, 2, tienen que existir antes en la tabla usuario. Sí, eso, profe. Sí, Entonces tenía la exacto. duda si uno tiene que respetar ese mismo patrón Sí. porque sí, Ah, pues no, pero no ese mismo, a ver, sí, o sea, ese valor, para eso son las claves foráneas. ujú, Para eso es que se utilizan las claves foráneas, porque por ejemplo hay en préstamo, entonces hay ese último, el ID usuario, es una clave foránea. sí, Entonces, señora. ese ID usuario, o sea, tú no le puedes prestar a una persona que no sabes quién es, ¿sí o no? Es como Sí, cuando señora. uno llega, yo no le voy a prestar, yo le presto a alguien que conozco, así mismo es en base de datos. Ese ID usuario tiene que tiene que estar ya ingresado en la tabla usuario. Y en el modelo relación, la tabla usuario, ahí por ejemplo lo tienes en usuario. Si tú colocas uno que no exista en usuario, él mismo te va a decir, no, eso no se puede porque usted no ha ingresado un usuario. ¿Y por qué te hace esa advertencia? Porque tú cuando creaste las tablas, creaste en la tabla usuario una clave primaria, que es ID usuario. Y en la tabla de préstamo, creaste una clave foránea. Mírala ahí. Mira que tú tienes un ID usuario, dice por aquí, ID usuario, que referencia a la tabla usuario por medio de ID usuario. Ahí esa restricción lo que está haciendo es que me está diciendo, usted, el ID usuario que usted coloque aquí tiene que existir ¿en dónde? En la tabla usuario, donde dice ahí, dice, mira que dice referencias usuario. O sea, ese ID usuario que usted ingrese en préstamo tiene que existir en la tabla usuario, si no, no la puede colocar. Esa es una restricción que tiene la base de datos para que no coloquen pues, cualquier dato ahí sin, o sea, sería una cosa incoherente, ¿cierto? Que coloquen un identificador de un usuario que no exista. Entiendo, profe. O sea, ese sí debe Sí, ir sí o sí para poder llamar sí, la información de la tabla que se creó de exacto. usuario. Sí, muy buena tu pregunta. Sí, sí, exacto. Y así es con todas las tablas. O sea, cuando armamos esa relación de las cardinalidades que tanto hablamos en el modelo entidad-relación, luego que en el relacional, que clave primaria y clave foránea, es para que no, precisamente es para colocar esa restricción y que la base de datos sea una base de datos pues válida, o sea, que no sea incoherente. Que todos Ah, los listo, datos profe. estén organizaditos y estén bien. Sí, sí, Jason, tienes toda la Muchas razón. gracias, profe. Bueno, no, gracias, Jason, por la pregunta. Bueno, muchachos, ya hicimos reunión hoy, reunión el martes. Cualquier otra dudita, me cuentan. Quedo atenta a lo que necesiten. Ya saben que puede ser, voy a dejar, no, pero antes de la grabación, ya saben que puede ser por el grupo. Por el grupo me pueden preguntar y bueno, o sea, por donde ustedes lo requieran, pero yo creo que no, por donde lo requieran, puede ser también por WhatsApp, por Teams o por la opción mensajes de la plataforma.
Bueno, ahora sí voy a detener. Bueno, una feliz noche para todos. Dios los bendiga.